Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Nico y este es un nuevo comienzo Necochea. Bueno, primero que nada me gustaría que se suscriban al canal, que le den a la campanita por si no están suscriptos. La campanita lo que hará es que le llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo video para que no se lo pierdan. Pueden darle me gusta y dejar un comentario por si les interesa. Em, y también en la descripción del video van a tener nuestras redes sociales por si quieren seguirnos y están al tanto de, de dónde estamos, de qué es lo que hacemos, de las actividades que hacemos, etcétera. Otra cosita, también está WhatsApp, por si tienen algún pedido de oración o quieren comunicarse con nosotros, ahí pueden hablarnos a través de ese número. Dios lo bendiga mucho y vamos a estar hablando de otra mujer de la Biblia. Este es un estudio que se está haciendo hace ya un tiempito, que nuevamente se comenzó a hacer en pandemia a través de Facebook, pero ahora lo estamos subiendo a YouTube. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invito a que te suscribas y que puedas seguir viendo los otros videos para que entiendas cómo es el desarrollo de este estudio sobre todo. Es súper interesante porque uno dice, se predica para las mujeres porque se está hablando de una mujer. No necesariamente, porque uno toca mujeres diferentes de la Biblia, desde el Génesis hasta el final de la Biblia. Puede ser Apocalipsis, puede ser libros que estén antes del Apocalipsis. Eso no se sabe. Este, y las enseñanzas que deja cada mujer también es para el hombre. Es para las generaciones como estas, por ejemplo, que la anterior estuvimos hablando de Ada y de Sila, y ahora también se hace mención, pero estamos hablando de las genealogías de Caín, de las genealogías también de Set. ¿Quiénes son Set y quiénes son Caín? Son hijos de Adán y Eva. Esos son muy importantes para saber qué es lo que viene después. Bueno, espero que les sea de gran bendición y son estudios súper escudriñados, súper profundizados, súper estudiados. Y espero que les sea de gran bendición tanto a ustedes y si ustedes quieren compartir el video también pueden hacerlo. A mí me sirve muchísimo y a la página también les sirve muchísimo que compartan los videos. A mí me sirvió muchísimo y me sirve de gran edificación cada vez que escucho una prédica, un estudio con esta profundidad, porque yo abro la Biblia y todo lo que me están explicando también lo puedo leer, entonces no es nada inventado, todo está en la Biblia, todo está estudiado, todo está a la vista de lo que ustedes también pueden leer. Dios los bendiga mucho y espero que les sea de gran bendición para sus vidas, para sus familias, para sus amigos y los dejo en el video. Eh, Voy a leer primero. Génesis 6, del 1 al 5. Nos dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. Bueno, a mí me gusta siempre ponerle un título, a pesar de que se llama La maldad de los hombres. Lo que cuando me puse a leer, seguir buscando y escudriñando el tema de las mujeres de la Biblia, cuando empecé a leer yo dije, bueno, acá hay mujeres, pero realmente, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Los que se casaron con las hijas de los hombres. Esa fue mi pregunta que me llevó a escudriñar aún más, a investigar, a ir en profundidad para saber realmente quiénes eran estos hombres. Y porque en una parte de la Biblia nos habla que los hijos los hijos de Dios eran los ángeles. Entonces yo digo, pero ¿cómo puede ser los hijos? Y empezaron un montón de preguntas en mi cabeza, como siempre. Y nos dice el 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Bueno, ya todos conocemos la historia de Adán y Eva, que fueron los primeros habitantes, que fueron los que Dios creó para llenar la tierra. Y empezaron a multiplicar y nos dice la palabra de Dios que nacieron hijas. Empezaron a nacer las hijas de estos hombres. También seguramente habrán hombres en ese momento, pero nos dice también en el 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogiendo entre todas. Entonces, hacemos un paréntesis acá. Realmente, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Los hijos de Dios, hasta los hijos de Dios, los voy a invitar a que vayan conmigo a Job 1:6. Job 1:6. Job 1:6 nos dice la palabra de Dios. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Cuando está este relato, cuando está contado y uno se pone a leer y nos habla de los hijos de Dios, acá nos está hablando justamente de los ángeles, que se presentaron los ángeles delante de Dios. Y no solamente se presentaron los ángeles delante de Dios, sino que también se había presentado Satanás. Dios los llamaba hijos a sus ángeles. Seguimos en Job, un poquito más adelante, 38:7. 38:7 nos dice: cuando alaban todas las estrellas, cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Nuevamente está hablando de los ángeles. Pero cuando me fui a estos versículos que habla justamente de que Dios los llamaba hijos a los ángeles, también me acordé
de que los ángeles no pueden unirse en casamiento, no pueden mantener relaciones. Y me fui justamente a Mateo 22:30, porque Dios tiene respuesta para todo. Amén. Y eso es lo más lindo, y eso es lo más importante. 22:30. Mateo 22:30. Amén. ¿Lo querés leer? Amén. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Amén. Ahí justamente nos está hablando que los ángeles no pueden tener hijos, no se pueden casar. Entonces, ¿de qué estaba hablando entonces en Génesis? ¿De qué estaba hablando en Génesis? Cuando hablaba de que los hijos de Dios se unieron y empezaron a ver a las mujeres, a las hijas de los hombres. Justamente los hijos de Dios, los que nos relata en esta historia, es los hijos que vienen de parte de Set. Ellos vendrían a ser los hijos de Dios. Fíjense, sabemos de que, como les dije en un principio, que empezaron a poblar la tierra, Adán y Eva, que empezaron a tener hijos, que tuvieron, les resumo, que tuvieron, al principio solamente nombra a 3, pero después tuvieron más hijos. De esos 3, hubo uno que Caín fue el que mató a Abel. Y nos vamos a Génesis 4:1, que nos dice la palabra de Dios. Génesis 4:1 nos dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Justamente fue por voluntad de Dios que nació Caín. La palabra de Dios nos habla de que todos estamos en esta tierra con un propósito. Y el propósito justamente de Caín era llevar una descendencia. Seguimos en Génesis 4:11, un poquito más adelante. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Justamente Dios fue el que hizo que naciera Caín. No solamente que naciera Caín, que fue un propósito el haber nacido Caín, que Dios permitió, sino que también después de haber nacido, con el transcurso de los años, cuando Caín mató a su hermano Abel, lo maldijo. Y a partir de ese momento, la descendencia de Caín empezó a ser maldita. Les resumo un poquito la vida de Caín. Caín fue el primero de la descendencia, no fue Caín, sino que de su descendencia empezó la poligamia, que justamente
una de esas mujeres era Ada y la otra Sila. Ada y Sila la podemos encontrar en Génesis 4:19, que ahí se encuentran el nombre de las dos mujeres, Ada y Sila. El nombre de ellas es Ada, adorno, Sila es sombra. Pero de la descendencia, justamente, también de Caín, la palabra de Dios nos habla de otra mujer más, que es la hija de una de ellas, que es Naama, que está en Génesis 4:22, que el significado de Naama es placer. Ese es el significado de Naama. Entonces, fíjense que de la descendencia de Caín viene la poligamia, vienen justamente las mujeres que tienen adornos, que están como sombras de otra. No solamente eso, sino que también fue cada vez el pecado siendo más grande y la hija terminó poniéndole placer. Entonces, de esa descendencia pecaminosa viene Caín. Vienen justamente los hijos de los hombres, como le llama la palabra de Dios. Y por el otro lado, dando vuelta la página en el capítulo 5, seguimos en el libro de Génesis 5, del 1 al 3, nos dice la palabra de Dios. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Tremendo. Justamente, ¿qué fue lo que hizo Dios cuando hizo que naciera Set? Lo hizo a su imagen de Dios. Por el otro lado, recuerdan que cuando leí recién en el capítulo 4, a Caín lo maldijo, pero también fue porque Dios lo trajo a la tierra. En el capítulo 4:1, que dice, fue voluntad de Dios que naciera Caín. Y también fue voluntad de Dios que naciera Set, que a Caín lo maldijo y a Set lo hizo a imagen de Dios. Y si uno sigue leyendo el capítulo 6, voy a sacar solamente un versículo más, en el 5, que viene la descendencia de Set, 5:22, porque nos habla de que los hijos de los hijos y los hijos de los hijos, y así seguimos. Y en el capítulo 5:22 nos dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Entonces, la descendencia de Set siguió caminando con Dios. No solamente Dios lo hizo a Set a su imagen y semejanza, sino que también la descendencia de él fue caminando con Dios. Entonces, todo lo que uno vaya haciendo, si uno está caminando con Dios, nuestra descendencia también va a caminar con Dios. Amén. Si uno se aleja de Dios y empieza a caminar y empieza a hacer cosas malas, como empezó a hacer Caín, que empezó con la envidia, con la bronca, con los celos, en vez de elegir a una sola mujer, como nos dice la palabra de Dios, que tiene que unirse el hombre a una sola mujer y serán uno solo. De la descendencia de Caín empezó la poligamia y ahí empezó cada vez a empeorarse todo mucho
más empezó la envidia, empezó los placeres, empezaron las mujeres, obviamente, al tener ese placer, empezaban y al estar acostumbrada a la poligamia, no les importaba estar con uno que con otro. Y justamente seguimos en el 2, que viendo 6:2, que viendo los hijos de Dios, ahora ya sabemos quiénes son los hijos de Dios, que los hijos de Dios no son los ángeles, que los hijos de Dios vienen la descendencia de Set. O sea, que viendo la descendencia, de Set, que las hijas de los hombres eran hermosas, o sea, que las hijas de la descendencia de Caín eran hermosas. Esto no significa que las hijas de Dios eran feas, pobrecita. No es que eran feas. Simplemente, al decir que eran hermosas, era que es justamente lo que pasa actualmente. ¿Cómo se visten las mujeres del mundo? Las mujeres que no conocen a Dios empiezan a vestirse prácticamente, vestirse muy con la ropa súper ajustada, que parece que vendría a ser la misma piel, o con demasiados escotes, o con cosas demasiado cortas, con transparencias y con un montón de cosas que lo que hace es no solamente llaman la atención a los hombres que están en el mundo, sino que también llaman la atención a los hombres, a los hijos de Dios. Entonces, eso fue lo que empezó a pasar. Empezó a pasar que los hombres, los hijos de Dios, la descendencia de Set, que conocían a Dios, que estaban en comunión, en vez de unirse y seguir mirando como venían anteriormente, que seguían caminando, que seguían estando en comunión con Dios y como les leí anteriormente en Génesis 5:22, que caminaban con Dios, que estaban en comunión con Dios. Cuando uno empieza a desviar su mirada, cuando justamente un día se levanta y dice: hoy trabajé todo el día, estoy recansado, total, ya hablé un montón, y dejas de orar lo que venías orando. Empezás a dejar una puerta abierta. Decís: uy, no, total, ya fui a la iglesia, ¿para qué? No, ya está, no voy a leer, hoy ya está, no. Y no te alimentas. Solamente fue la palabra de Dios cuando fuiste al servicio y nada más. Si no, Dios sabe, estoy recansado, estoy fusilado, no, justo me cayó gente, no tuve tiempo para orar, no tengo tiempo para nada. Yo había planeado orar, alabar, leer, no sé, justo ese día que te cayó gente, que estuviste todo el día ocupado, que hicieron un montón de cosas. Justo ese día no hiciste nada. Todo lo que... No, mañana, a partir de mañana me voy a empezar a levantar temprano. Al otro día fusilado, decís no. Suena el despertador y decís: oro más tarde, Dios me va a entender, y apagás el despertador. Ay, Dios. ¿Cuántas? Y así puedo seguir la lista larguísima de excusas para no estar en la presencia de Dios. Larguísima. Y esa larga lista justamente son lo que uno empieza a dejar las puertas abiertas. Empieza a dejar, primero la deja sin llave, después la abre un poquito, después la abre del todo y abre incluso hasta la ventana. Abre las puertas, las ventanas, todo, ya sonamos. Ahí ya sonamos. ¿Por qué? Porque cuando uno deja de alimentar el espíritu, empieza a alimentarse la carne. Entonces todo lo que porque uno no puede resistir, uno no puede hacerlo con la fuerza de uno.
El Señor se hace fuerte en nuestras debilidades. Es el Señor el que empieza a fortalecernos. Porque uno puede resistir un día, puede resistir 2 días, pero si uno no se alimenta el espíritu que es lo que nos da esa fortaleza, lo que nos trae la convicción de pecado, lo que hace que nos alejemos del pecado y nos acerquemos a la presencia de Dios. Cuando empezamos a dejar de alimentar el Espíritu Santo, empezamos a mirar para donde no tenemos que mirar. Empezamos a hacer cosas que no tenemos que hacer. Y de pasar a ser hijos de Dios, pasamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Empezamos con nuevamente los placeres de la carne. Y empezamos a poner todas las excusas para no hacer lo que realmente tenemos que hacer, que es alimentar nuestro espíritu, que justamente si nosotros no alimentamos nuestro espíritu, los perjudicados no va a ser Dios, los perjudicados vamos a ser nosotros mismos, porque somos nosotros mismos los que nos alejamos de Dios al no alimentar el espíritu, porque somos nosotros mismos los que empezamos a caer en el pecado, y cuando empezamos a caer en el pecado y decimos un día no, y estoy cansado, y que esto y lo otro, y seguimos con las excusas, no va a ser un pequeño tropiezo, va a ser un tropiezo, va a ser una caída, y va a terminar costándonos un montón volver nuevamente a recuperar la presencia de nuestro amado Dios. Cuesta muchísimo, muchísimo, por justamente como esa frase que pone el mundo, la carne es débil. Y sí, pero ¿por qué es débil? Justamente porque estás alimentando la carne. Pero si uno alimenta el espíritu, la carne no va a ser débil. El espíritu va a ser fuerte. El espíritu es el que va a hacer la voluntad, el que te va a traer la convicción de pecado. Va a ser el Espíritu Santo. Entonces, volvemos. Nos quedamos en Génesis 6:2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Acá justamente es cuando nos habla entre todas. Entre todas ellas habla de las hijas de Dios y las hijas del mundo, las hijas de Satanás. Pero, ¿qué nos habla la palabra de Dios? La palabra de Dios nos habla en Juan 1:12. ¿Quién me lo lee? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Qué lindo. El solo hecho de empezar primeramente a reconocer que somos pecadores. Empezar a reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo, que empieza a traer esa convicción de pecado, que empezamos a sentir, no es solamente el decir, uy, sí, soy un pecador y listo. Sí, reconozco que soy un pecador, pero no es solamente reconocer el que uno es pecador, porque hasta los enemigos, hasta los hijos del diablo reconocen que son pecadores. Pero los hijos del diablo tienen placer sobre esos pecados. Sin embargo, un hijo de Dios, cuando reconoce, no lo vuelve a hacer más. No lo vuelve a hacer más. Y cada vez que empezamos a leer la palabra, como digo siempre, no es solamente leerla y saber versículos, sino que es
vivir la palabra de Dios. Hay que aprender a vivir la palabra de Dios. No es solamente saberla. Para uno poder alejarse del pecado, tentaciones vamos a tener siempre, pero el hecho es no caer, el hecho es no tropezar, para poder fortalecernos cada vez más en la palabra de Dios y nuestro espíritu que siga creciendo todos los días. Y quiero llevarlos a 2 Corintios 6:14. Me fui para otro lado, perdón. 2 Corintios 6:14. ¿Qué nos habla la palabra de Dios? Que somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Amén. Justamente por ese motivo no nos tenemos que unir al mundo, porque justamente todo lo que nos atrae del mundo es lo que nos aleja de Dios. Y como recién estuvo leyendo en 2 Corintios 6:14, uno termina siendo yugos desiguales. Y ya que estás ahí en 2 Corintios 6:14, anda un poquito más adelante, 2 Corintios 6:16, que nos dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Amén. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Tenemos que alimentar al Espíritu Santo. Si nosotros no alimentamos al Espíritu Santo, el templo deja de ser el templo que tenemos. Nuestro cuerpo deja de pertenecer al Espíritu Santo y empieza a estar justamente con otros ídolos, que son los vicios. Cualquier clase de vicio pasa a ser el ídolo de cada uno de nosotros. Seguí en 2 Corintios 7:3. No lo digo para condenar, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Amén. Así es. Dios no es el que nos condena, porque muchas veces dicen, no, porque Dios me condena, Dios me manda al infierno. No, somos nosotros mismos, porque si nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos qué es lo que nos da la salvación, sabemos qué es lo que terminamos perdiendo la salvación, el destino que nosotros vayamos a tomar es la decisión que nosotros vayamos a tomar. Tenemos el libre albedrío de decidir las cosas buenas o las cosas malas, los placeres de la carne o realmente el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, la benignidad, la fe, el amor que nos trae el Espíritu Santo. Todo eso queda a criterio de cada uno de nosotros. Tenemos ese libre albedrío para saber para qué lado vamos, qué decisión tomamos, qué alimentamos. Y no es culpa de Dios, la culpa es nuestra. Son nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque Dios nos advierte. Las decisiones son nuestras, de las consecuencias que vayamos a tomar. Malas decisiones, malas consecuencias. Buenas decisiones, buenas consecuencias. En el 3 nos dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
En el 4 nos dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Justamente, he escuchado muchas veces que los gigantes fue justamente por la unión de las hijas de los hombres con los ángeles. Que bueno, que ya les expliqué que los ángeles no pueden unirse a los seres humanos, no se pueden unir a las mujeres. O sea, entonces esta parte ya estamos descartados de que fue la unión. Si uno sigue leyendo la palabra mucho más adelante, nos vamos a ver que justamente los gigantes ya existían antes, porque la palabra de Dios nos habla en el 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, de que los gigantes ya estaban, no tenían nada que ver. Hubo antes y hubo después estos gigantes. Y estos gigantes justamente vienen de una descendencia, es una raza que viene de la descendencia de Anak. Lo vamos a encontrar que viene justamente, es una raza que viene de la descendencia de Anak. Y en el 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea que después venían, fíjense que cuando les estoy hablando de la descendencia, cuando estaban en la descendencia de Set, que venían caminando con Dios, venían estando en la presencia de Dios, venían alimentándose de únicamente y haciendo la voluntad de Dios, no alimentando la carne, sino que alimentando al espíritu, estando con Dios. Cuando se empezaron a alejar de Dios, empezaron justamente a mezclarse con los yugos que son desiguales, y cuando empezaron a mezclarse con los yugos desiguales, a partir de ese momento empezó a distorsionar todo, porque los dos no tiraban para el mismo lado, porque estaban los hijos de Dios queriendo encaminar a sus hijos en el camino de Dios, y estaban las hijas de los hombres que querían encaminar a sus hijos al pecado, a los placeres, que querían llevarlos para que viva la vida. La vida es una sola. Esas frases que dicen siempre. Viví tu vida como si fuese el último día. Pero eso es lo que dice el mundo. Vivamos como si fuese el último día, porque no sabemos cuándo viene Cristo a la tierra. Pero ¿de qué manera vamos a vivirla como fuese el último día? Si viene Cristo, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Nos va a encontrar en pecado? ¿O nos va a encontrar en la presencia del Espíritu Santo? Con su misma presencia. Entonces, fijémonos. ¿Qué es lo que hacemos todos los días? Fijémonos a quién le damos la prioridad. Si solamente son versículos que vienen a nuestra mente y nada más, o esos versículos, la palabra de Dios, la ponemos por obra y empezamos a vivirla y a practicarla para no caer
en esas tentaciones, para no ser alejados de la presencia de Dios. Porque justamente si nosotros nacimos pecadores, pero en 2 Corintios 5:17 nos habla de que nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. Pudimos haber sido cualquier cosa en nuestro pasado, pero si nosotros reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos y no volvemos a cometerlo. En 2 Corintios la palabra de Dios nos habla, 5:17, que nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas. Pero tenemos que tener una nueva vida en Cristo, caminar como Cristo, tener una mente renovada, esa mente renovada como la que tiene Cristo, mirar como mira Cristo, no mirar como mirábamos antes, como miran los del mundo, con quejas, con críticas, sino que mirar con esa compasión, con ese amor hacia el prójimo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es espiritual. Entonces, cuando vemos alguien que nos está atacando, lo que tenemos que hacer es postrarnos ante la presencia de nuestro Padre y orar por esa persona, porque esa persona es lo que es, porque no conoce a Dios, porque está atada en el pecado como nosotros estuvimos atados al pecado. Pero la decisión es de esa persona, no es nuestra. Nosotros, nuestra obligación como hijos de Dios es orar, es llevarle la palabra para que pueda ser libre. Como en un momento vinieron y nos trajeron la palabra de Dios hacia nosotros, que fue nuestra decisión en el momento que dijimos, quiero cambiar, quiero ser libre, no quiero más hundirme en el pecado, no quiero más este dolor y quiero volver, quiero conocer, tener la paz en mi vida. Amén. Amén. Y para terminar, quiero que vayamos a Santiago 1:5. Santiago 1:5. Santiago 1:5 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Qué lindo, porque muchas veces el enemigo empieza a poner cosas en la cabeza y empieza a decir: vos no sabés, vos no podés, vos no terminaste el colegio, vos sos inútil, vos sos corta de mente, y no sé, y un montón de mentiras y de excusas que pone el enemigo en la cabeza de uno para que uno diga, no, yo no puedo. Empecemos a creer la palabra de Dios, que la palabra de Dios en Santiago 1:5 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche. Amén. Y le será dada sin reproche, y nos será dada esa sabiduría para poder día a día poder tomar buenas decisiones y que nuestros pensamientos sean los pensamientos del Señor. Amén. Y que nuestras acciones sean las acciones que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Amén. Esto era lo que quería compartir. Amén.